Ya. Bueno, espérenme, vamos a ver aquí cómo podemos ayudar a la señal. Permítanme. Ok. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? Grabado. Sí, Sí, yo señor. sí, señor. Sí, señor. Sí, señor, se lo está trabando. Sí, 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 señor, se está trabando. No, sí se le está trabando, señor. Sí, sí, Se le está trabando, trabando, señor. A ver si no va a pasar Sí, como el señor. lunes. Ah, no, sí fue fue el jueves. Se está grabando, señor. Bueno, un momentito. No sé. Ahorita vamos a ver cómo solucionar. Señor, se le trabó un poco. Señor, ¿qué tal si usted se desconecta y vuelve a entrar? Tal vez así Sí, se eso es lo vea que bien iba a el decir. internet. Ajá. Sí. Sí, ahorita vamos a ver. Desconéctese Sí, señor. y ¿Se nosotros recuerda los vamos aquí cuando a esperar. Sí, aquella vez pasó lo mismo con Julieta. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, está aquí entrecortado. Bichos, Camil. Muy bien, ¿Dónde los ustedes compraste? me dicen si hemos mejorado la sesión. Por favor, guardemos lo que estamos mostrando ahí en pantalla. ¿Cómo se escucha? ¿Se escucha mejor? Sí, Sí, se señor, le escucho escucha mejor. mejor. Sí, señor. Bueno, vamos entonces a tratar de compartir desde acá. Permítanme, vamos a ver. Compartir, compartir. ¿Se está compartiendo? Sí, señor. Sí, señor, bebé. Sí, señor. Sí, señor. Excelente, vamos a ver desde el principio. Ahí estamos, ¿cómo lo ven? ¿Estamos ahí? Sí, Sí. señor. Sí, Sí, señor. señor. Muy bien, entonces vamos a iniciar nuestra clase, mis niños, en el curso de educación cristiana. Usted sabe que educación cristiana pues también es muy importante para nuestra formación y esta es pues una formación espiritual que pues nos ayuda y tenemos que tener el resto de nuestras vidas, ¿verdad? Entonces esta es nuestra clase número 4 del tercer bloque. Si usted se ha dado cuenta, pues el tercer bloque pues ha sido muy pequeño, entonces la verdad que no hemos tenido la oportunidad de poder desarrollar lo que nosotros hemos estado planeando, pero hemos realizado hasta el día de hoy 4 clases de educación cristiana. En el cronograma usted tiene una tarea, ¿sí o no?, de educación cristiana, que sería nuestra última tarea. ¿Quién tiene ahí el cronograma? Yo. A ver, ¿qué dice? Julieta, a ver. Espere. Dice, realizar un álbum de forma creativa de los versículos de memoria que se trabajaron durante el tercer bloque. Cada versículo debe contener un dibujo o corte que lo represente. ¿Para cuándo? Para el viernes. Muy bien. Ahora, ¿cuántos versículos llevamos hasta el momento entonces? Creo que Tres. tres, creo, señor. Ah, con este 4, ¿verdad? Con esta clase ya serían 4 versículos los que tendríamos para nuestro álbum, ¿de acuerdo? Sí, señor. Muy bien.
Vean, mis niños, el día de hoy nuestro contenido en general es la palabra de Dios es guía, ¿sí? Y en este momento pues cambié el orden de nuestra clase, porque se dan cuenta, nosotros hemos hecho en las clases anteriores, primero socializamos la historia bíblica y después nos quedamos con nuestro versículo de memoria. Pero en este caso lo hice al revés. Nuestro versículo de memoria está en Salmos 119, 105, que hace referencia a nuestro título general, la palabra de Dios es guía. ¿Qué dice Salmos 119, 105? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dice Salmos 119, 105. Está muy fácil este texto de poder aprender. Lámpara es a tu palabra y lumbrera mi camino. Muy bien, excelente. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar de primero con nuestro versículo de memoria. Así que yo voy a mencionar su nombre. Usted me dice el versículo. Si se lo sabe, lo dice en memoria. Si no se lo sabe, lo puede leer. Y así le coloco su asistencia de este día. ¿Estamos ahí? Sí, señor. Excelente. Entonces vamos a empezar con el inicio. Ahí está en la pantalla. Ahí está en la pantalla el Salmos. Señor, Salmos, ¿qué dijo? Salmos 119, 105. Ahí está en la pantalla. no, señor, no está en la pantalla. No está en la pantalla. No está ahí, señor. No. ¿Qué es lo que están viendo? ¿Qué es lo que están viendo? Educación cristiana, clase número 4. 13 de agosto de 2021. Señor, ¿Quién manda? ¿dónde es? Bueno, vamos a ver ahí. ¿Ahorita qué ven? Nada, señor. Nada, Bueno. nada. Bueno, le suplico ahí al compañero que está silbando que por respeto, al compañero o la compañera que esté silbando, por respeto apague su micrófono. Vamos a intentarlo una vez más. ¿Qué ve? ¿Lo está viendo o no? Hoy sí, señor. Sí, señor. Ok. Entonces, aquí está nuestro versículo de memoria, Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando ya no cambie la diapositiva, ustedes me dicen. Yo cada vez que voy a cambiar les voy a decir, voy con otra, o vamos a la siguiente, ¿de acuerdo? Ya, señor. Bueno, muy bien, entonces ahora sí estamos listos para nuestra asistencia. Amy, Sofía. Lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Cita? Salmo 119, 105. Excelente, gracias. Nicole. Lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. Muy bien. Luis André, ¿está presente? ¿Todavía? Vanessa Galilea. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 115, 105. Muy bien. Ana Valesca. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Salmos 119, 105. Bien. Génesis.
Lámpara es mis pies, tu palabra, lumbrera a mi camino. Salmos 119, 105. Bien, Matthew. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. Muchas gracias. Jonathan Emanuel. Lámpara a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. Muy bien, Jonathan. Ahí tenemos la primera sílaba acentuada. Dice lámpara. A ver, volvamos a leerlo otra vez, por favor, Jonathan. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mis caminos. Salmo 119, 105. Muy bien. Gracias, lumbrera a mi camino. Gracias. David Alejandro. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. 105. Muy bien, gracias. Alexander Emanuel. Ahorita se. Lámpara es a mis pies, tu palabra lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. Vuélvala a leer, por favor. Lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. Gracias. Camila Julieta. Lámpara es a mis pies tu palabra y tu lumbrera a mi camino. Salmos 119, 105. Bien, leámoslo una vez más. Lámpara es mis pies tu palabra y alumbrará a mi camino. Salmos 119, 105. Bueno, ¿está leyendo desde la diapositiva o desde su Biblia? Desde mi Biblia. ¿Qué versión es su Biblia? No, perdón, estoy leyendo en el dispositivo. Bueno, si está leyendo desde la diapositiva, volvámoslo a leer, tranquila y leamos bien el versículo. Vamos, pues. Lumbrará es mis pies tu palabra y lumbrará a mi camino. Salmo 119, 105. Bien. Julieta, ¿usted ve clara la diapositiva? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, tenemos aquí, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y tiene cierta confusión entre estas dos partes del versículo. Primero es, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmos 119, 105. Que lea otra vez, señor, perdón. Adelante. Lámpara es mis pies, A mis pies. tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. Muy bien, ya mejoramos mucho. Gracias. Stephanie, adelante.
¿Está presente Stephanie? Voy a habilitar en este momento a Stephanie el apartado de mensajes. Si tiene algún problema con su micrófono, puede escribirlo. ¿Alguien de ustedes me hace favor de averiguar si está conectada un dispositivo como Carolina? Ahorita voy a revisar. Sí, señor, hay alguien que está conectada como Carolina. Sí, señor. Sí, señor. Ah, ok. Muy bien, Stephanie, ahí está. Ya. Gracias, Stephanie. Gracias a los que me apoyaron ahí para ver si estaba conectada. Vamos a cerrar ahorita el apartado de mensajes. Bien. Ay, chicos. Estamos ahí. ¿Ven la pantalla? Sí. Sí, señor. Sí. Sí, señor. Bien, vamos entonces con Joshua Abraham. Sí, señor. Gracias. Joshua. Jonathan, apaguemos micrófono. Palabra. Ujú. Y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. Dejamos mucho espacio ahí. Leámosla una vez más. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. Muchas gracias. Cristel, adelante. Yo ya me lo sé de memoria, señor. Y para que Adelante. vea que sí me lo sé de memoria, voy a encender mi cámara. Bueno, vamos a ver. ¿Ahí se me ve? Ahí estoy, señor. Bueno, sí, ya la veo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Salmo 119, 105. Muy bien, gracias. Excelente. María Alejandra. Lámpara es a mis pies, pues tu palabra. No, pues tu. No, perdón, señor, me confundí. Tranquilo. Lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmos 119, 105. Muy bien, ahora leámosla la última vez más segura. Tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmos 119, 5. Gracias. Ángel Eduardo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. Gracias. Samuel Alessandro. Samuel Alessandro.
¿No? Pero sí estaba conectada al inicio, ¿verdad? Gracias. María Samuel. Lámpara es a mis pies, tu palabra alumbrará mi camino. Una vez más. Lámpara es a mis pies, tu palabra alumbrará mi camino. Salmo 19, capítulo 5. Bueno, aquí tenemos esta palabra, vea. Lea solamente esta palabra. ¿Ve lo que tengo? No ve que estoy marcando. No, señor. Bueno. Vuélvalo a leer tranquilo. Vea bien qué dicen las palabras. ¿Lo tiene en su Biblia? Sí. A ver. Entonces adelante, pues. Lámpara es para mis pies, tu palabra alumbrará mi camino. en la pantalla. ¿Estamos otra vez? ¿Lo vuelvo a leer, señor? Sí. La palabra es para mis pies, tu palabra alumbrará mi camino. Vea, pues. Acá dice lumbrera. Usted en lugar de la E está leyendo la A, dice lumbrará. Y es lumbrera. ¿Se da cuenta ahí? Sí, señor. Bueno, usted dice lumbrará. Bueno, vuélvalo a leer, siempre corrigiendo este error. No es lumbrará, porque está la E, lumbrera. A ver, vuélvalo a leer, por favor. Lámpara es a mis pies, tu palabra alumbrará mi camino. Excelente. Salmos 119. Capítulo 105. Excelente, muy bien. Daniela Alejandra. Lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmos 119, 105. Muy bien. Mayafer Alejandra. Mayafer. Sí, señor. Adelante, le escuchamos. Lámpara es a mis pies, tu palabra ilumbrera mi camino. Salmo 119, 105. Gracias, muy bien. Entonces, ¿por qué vamos a aprendernos este versículo? Porque en realidad nosotros sabemos que la palabra de Dios es lámpara para nuestro camino. Y si nosotros estamos enfocados en la palabra de Dios, pues nosotros vamos a caminar o vamos a estar en el camino correcto. Nuestra siguiente diapositiva, ustedes me dicen si cambié. ¿Estamos ahí? Sí, señor. Sí, señor. Muy bien, la palabra de Dios es guía para el rey Josías. Esta es nuestra historia bíblica, ¿sí? Josías sigue la palabra de Dios. ¿Y por qué yo les dije vayan a Segunda de Reyes, capítulo 21? ¿Por qué les dije esto? Porque para empezar a comprender el contexto y la historia del rey Josías, pues nosotros podemos empezar a comprenderla desde el capítulo 21 y versículo 19. Si usted se da cuenta, en el versículo 19 dice reinado de Amón. ¿Ya lo vio? Ya. Bueno, ¿quién es Amón? Amón es el papá terrenal de Josías. ¿Usted sabe quién es Josías?
Apaguemos micrófono, por favor. ¿Quién sabe quién es Josías? Un rey de Hola. Fue a ser rey a los 9 años y además de él Galilea, por favor, apaguemos el micrófono. Tengo. Bueno, yo les voy a pedir, por favor, que estemos al pendiente del micrófono. Yo sé que muchas veces por accidente el micrófono se prende, pero por favor evitemos eso, evitemos que el micrófono se prenda por accidente. Me tengo que salir a veces de la ventana en donde yo estoy compartiendo para poder ver quién está haciendo interferencia. Bueno, yo creo que nosotros en las clases bíblicas de vacaciones, no sé si usted en algún momento fue a una clase bíblica de vacaciones. Yo, señor, pero aparte de eso... Yo sí fui, señor. Yo también fui. Ah, muy bien. Muy bien. Bueno, dentro de las escuelitas bíblicas... Dentro de las escuelitas bíblicas, pues a nosotros nos enseñan muchas historias bíblicas, pues que nos ayudan a que nosotros podamos comprender, podamos saber cómo actuar en determinados tiempos, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vamos a hablar del rey Josías, nos vamos a referir a un pequeño, ¿sí? A un niño de 8 o 9 años que fue rey de Jerusalén. Si usted se da cuenta, a esta corta o pequeña edad, pues Josías ya era rey de Jerusalén. Entonces, él ya estaba al mando de toda una nación, ¿verdad? Y yo quiero que busque ahí en su Biblia, Segunda de Reyes, el capítulo 22, váyase al capítulo 22, versículo 1 y versículo 2. ¿Lo encontramos ahí? Me dicen... Señor, el reinado de Josías. Señor, disculpe. No, usted está ahí equivocado. Señor, aquí lo tenemos en la pantalla. Aquí está en la pantalla. Aquí estoy señalándolo. A ver, Julieta, por favor, leamos el versículo 1 y el versículo 2. Señor, pero yo no lo tengo, dice reinado de Josías. Yo ya lo encontré, señor. Ajá. Bueno, entonces léalo. Yo también sí ya lo encontré, reinado. ¿Quién de las dos? Mayafer. Ya, señor. Bueno, vean. Cualquiera haga favor de leer el versículo 1 y el versículo 2 del capítulo 22. Bueno, adelante, pues. Cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Daía de Boscat. Él hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en el camino de Dios, sin apartarse de su derecha. Bueno, muy bien, muchas gracias. Aquí nos dice en estos versículos pues que él hizo la voluntad de Dios y que anduvo en los caminos de Dios y que él nunca se apartó ni a su derecha ni a su izquierda. Quiere decir, cuando usted va en una carretera, pero usted no se va ni a la derecha ni a la izquierda, entonces ¿dónde va?
Recto. Muy bien, recto, muy bien. Entonces Josías iba en un camino de rectitud, ¿sí? El camino de Josías era un camino de rectitud porque él no se iba ni a la derecha, él no se iba ni a la izquierda, ¿verdad? No se apartó de Dios ni a la derecha ni a la izquierda. Pero ¿por qué fue que Josías llegó a esta corta edad de 8 años a ser rey de Jerusalén? O sea, ¿por qué? ¿Qué fue lo que en realidad pasó? Bueno, como yo les decía, Amón era su papá. Su papá, que era Amón, era el rey de Jerusalén, pero él se apartó de los caminos de Jesús. Él apartó su mirada de Jesús, él ya no obedeció la palabra de Dios y murió. Bueno, en realidad lo mataron. Y ahí dice que lo mataron a causa de que él se alejó de Dios. Entonces, cuando Amón muere, su hijo Josías entra a su puesto, o sea, toma su lugar y empezó entonces a ser rey a los 8 años. Puede imaginarse esto. ¿Cómo creen ustedes la actitud que fue de Josías? Siendo rey no dijo, tráigame mucho helado, muchas palomitas, muchos juguetes. ¿O cree usted que hizo eso Josías? No. No, muy bien, excelente. Pero entonces, ¿qué podemos decir del reinado de Josías? ¿Qué fue lo que hizo Josías en Jerusalén? Bueno, ahí vamos, por favor. Váyase al capítulo 22, versículo 11. A ver, el quien lo tenga primero puede leerlo. Y cuando el oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Rasgó, muy bien, rasgó sus vestidos. ¿Por qué el rey Josías rasga sus vestidos? Dice, y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. ¿Por qué Josías rasga sus vestidos? Porque Josías se da cuenta de todo el mal que el pueblo había hecho delante de Dios y que el pueblo no era digno ante la presencia de Dios. Entonces, al escuchar las palabras del libro de la ley, que sería la Biblia, él se siente mal por eso. Entonces, él empieza a rasgar sus vestidos, lo cual es símbolo de dolor y arrepentimiento, porque en ese momento él se da cuenta que no se ha hecho lo que Dios quiere. Aquí, cuando él ya rasga sus vestidos, Josías ya tiene 18 años. ¿Lo ven? En el versículo 3 del capítulo 22 dice, a los 18 años del rey Josías. Entonces, cuando nosotros vemos ya, Josías ya ha empezado, quizá en nuestra actualidad ya es mayor de edad, él ya cumple o ya tiene 18 años. Lee el libro de la ley, que lo redacta el versículo 11, y dice que él rasgó sus vestidos, porque él se sintió triste, porque él vio que el pueblo no había hecho bien delante de la presencia de Dios. Ahora, Josías, ¿qué es lo que hizo Josías realmente en el pueblo? Vean, Josías, nosotros sabemos que Josías es hijo de Dios y que él obedecía a Dios y que él no se iba ni para la derecha ni para la izquierda. Dentro de su reinado él nunca dijo, vamos a pasar esta idolatría para los habitantes o vamos a dejar que esto pase. No, él siempre estaba en la obediencia a Dios. Segunda de Reyes, capítulo 23, versículos 5 al 16, nosotros podemos encontrar los versículos que dicen en realidad qué fue lo que hizo Josías en forma de obediencia a Dios. ¿Qué fue lo que hizo Josías? Busquemos por favor el capítulo 23, ¿ya lo tiene? Vamos a ir a dar tiempo, por favor. Nos estamos saliendo del contexto y no es correcto.
estamos recibiendo educación cristiana. Lo más que tenemos que tener en este curso es respeto, ¿de acuerdo? Entonces, no nos salgamos del contexto. Voy a darle ya oportunidad a otros compañeros que no han leído. Por favor. Amy y Sofía, leamos por favor el versículo 5 del capítulo 23. No está, pasemos a otro entonces. Nicole, versículo 5, por favor, del capítulo 23. Ya voy a... Hay que estar atentos en la clase. Señor, puedo de ello. Adelante. Ya lo encontré, señor. Quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá y en los de Jerusalén. Asimismo, asisto y a los hijos el ejército del cielo. Gracias. Vamos a estar más al pendiente, por favor. Vamos a estar más al pendiente. Dice, versículo 5 dice, y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para quemasen incienso en los lugares altos en la ciudad de Judá y en los alrededores de Jerusalén. Y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, y a los signos del zodiaco, y a todo el ejército de los cielos. Aquí lo que está haciendo Josías... ¿El zodiaco? El zodiaco es cuando usted ha escuchado Piscis, adoraban a dioses, según la posición de las estrellas. Vean, mis niños, aquí Josías en el versículo 5 quitó a los sacerdotes idólatras. ¿Por qué quitó a los sacerdotes idólatras? Porque él sabía que en realidad lo que ellos estaban haciendo estaba mal ante los ojos de Dios. Y después de que él vino, se rasgó sus vestidos y vio que el pueblo estaba haciendo mal ante los ojos de Dios, empezó a actuar. Entonces, quitó a los sacerdotes idólatras porque ellos estaban colocando, o estaban dándole al pueblo idolatría, ¿verdad? Y todos los de Judá estaban idolatrando, estaban quemando incienso para poder adorar a los dioses. Adoraban a la luna, adoraban al sol, adoraban a los signos del zodiaco y adoraban a los ejércitos del cielo. ¿Quién merece nuestra adoración? Dios. Muy bien. Dios es el único que merece nuestra adoración. Él es el que es digno de toda honra, de toda gloria, el que merece que nosotros le oremos, le alabemos, le cantemos, ¿verdad? Ningún otro, porque si usted me dice, Señor, pero ¿por qué Dios merece nuestra alabanza? ¿Por qué no lo merece la luna? ¿Por qué no lo merece el sol? Si yo les pregunto a ustedes, a ver, por ejemplo, María Alejandra, yo le voy a decir, a ver María Alejandra, si yo le pregunto a usted, María Alejandra, ¿por qué cree usted que Dios merece nuestra adoración? Y no lo merece la luna ni el sol. ¿Por qué cree usted? ¿Qué me contestaría?
Ah, muy bien, porque Él fue quien nos creó. Muy buena respuesta. A ver, vamos a ver aquí con Julieta. ¿Qué me responde usted? Porque él nos creó y nos quiere. Él nos creó y nos quiere. Muy bien. Entonces, ajá. Jesús es el único Dios y además de eso, Él está vivo y está presente en todas partes. Y Él Bien. debe adorar. No es como la luna y el sol, que esas Dios las creó. Muy bien, porque excelente, dijo algo muy importante, porque ellas son creación, mas no el creador. Nosotros debemos de adorar al creador, no a la creación. Entonces, nuestro creador es Dios. Entonces, por eso Él merece nuestra alabanza y que nosotros pues estemos cantando, estemos orando, leyendo la Biblia y obedeciéndolo en todo momento. Vamos ahí con Ángel Eduardo, leamos el versículo 6. Yo creo que ya para este momento de la clase todos estamos pendientes de dónde estamos leyendo, qué capítulo estamos leyendo, ¿verdad? Adelante, Ángel. Versículo 6. Yo lo puedo leer. A ver, adelante. Hizo también sacar la imagen de acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle del Cedrón, y la quemó en el valle. El Cedrón la convirtió en polvo y echó el polvo sobre los sepulcros Muchas gracias. Muy bien. Hizo también sacar la imagen de aceras. ¿Fuera de dónde? De la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle del Cedrón. Y la quemó en el valle del Cedrón y la que convirtió en polvo. ¿Y dónde echó el polvo? Sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Está echando fuera a una imagen, ¿sí? De una diosa que tenía el pueblo de Israel. O sea, él se está deshaciendo de toda la idolatría y nosotros lo podemos ver en el verso 6. Vamos con el verso 7. Mario Samuel, verso 7. Tomó una imagen de escultura de poste y idolatrico que él había hecho y la puso en la casa de la cual se Señor había dicho a David y a Salomón, tu hijo pondré mi para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual eliges de todas las tribus de Israel. ¿Dónde está leyendo? Segunda de Reyes 21, capítulo. Perdón. A veces me da un cosquillero en la garganta y me da un ataque de tos. Permítanme. Bueno,
Bueno, ¿quién tiene el verso 7 correcto? Yo, señor. Bueno, vamos a darle la oportunidad, recordemos, a los que no han leído, ¿sí? Joshua no ha leído. A ver, Joshua, adelante. Dice, además de prostitución idolátrica que estaba en la casa de Jehová, en la cual tejían las mujeres, mientras cuidado, señor. Señor, que son lugares de prostitución. Bueno, vean pues, dice, en el versículo 7, pues nosotros podemos ver que Josías derribó los lugares de prostitución. Los lugares de prostitución son, en ese entonces y actualmente todavía se ven, cuando hay un grupo de mujeres que trabajan de una forma inadecuada, desde mi punto de vista, ¿verdad? Entonces, Josías, pues viendo que esto era malo ante los ojos de Dios, él derribó todos esos lugares de prostitución, en donde llegaban hombres y ahí encontraban mujeres. Entonces él dijo, bueno, vamos a derribar esos lugares de prostitución porque está mal ante los ojos de Dios. Lo que Josías quería hacer en realidad, pues era que el pueblo de Jerusalén, el pueblo de Judá, pues estuviera en los caminos correctos y que fueran gratos ante la presencia de Dios. A ver, Alex, el 8. Sacerdotes de las ciudades de Judá y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso desde Jeba hasta Bersaba y derribó los Muy bien. Entonces, Josías quitó todos los altares falsos, o sea, todos los altares que estaban dedicados a los dioses y que los habitantes de su reinado, de su reino, estaban adorando. Entonces, si se dan cuenta, en esa época, pues Josías tenía un pueblo realmente idólatra, ¿verdad? Que ellos rendían tributo, adoraban a otros dioses que no fuera el Dios, el creador de todo el universo, el creador de ellos mismos, ¿verdad? Entonces ellos empezaban a adorar a imágenes, empezaban a adorar dioses y eso no le agradaba a Dios. Encontramos también en el verso 10 lo que seguía haciendo Josías. A ver, Génesis no ha leído. Génesis, verso 10, perdón, sí, verso 10. Asimismo, profeta que está en el valle del hijo Inom, para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloc. Gracias. Asimismo profanó, dice, a Tofet, que está en el valle del hijo de Inom,
para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego. ¿Qué quiere decir esto? Quitó el altar a Moloc para que ni uno de los habitantes sacrificara a sus hijos, porque por amor al dios de Moloc, que era uno de los dioses dentro de los que adoraban ahí, ellos sacrificaban a sus hijos, los tomaban y los echaban al fuego para agradar a Moloc, y lo hacían ante el altar de Moloc. Entonces Josías dijo, esto es incorrecto, ellos no deben de seguir sacrificando a sus hijos en el fuego. Entonces vino y quitó el altar de Moloc. Porque recordemos que Josías estaba en obediencia a Dios, él lo hacía en obediencia a Dios, y esto lo encontramos en la Biblia, porque en la Biblia pues, nos enseña que no debemos de ser idólatras, ¿verdad? Y que aparte de eso tenemos que obedecer cada uno de los mandamientos, alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Tenemos ahí en el siguiente hecho el verso número 11. Vamos a ver, David Alejandro no ha leído. El otro ya. Bueno, muy bien. David Alejandro. ¿Qué manda, señor? Verso 11, por favor. Quitó también los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol a del templo de Jehová, junto a la cámara de Natán Melech, en eunuco, el cual tenía a sus cargo los registros, y quemó los Bien, entonces si nosotros podemos ver en el verso 10, se sacrificaban los hijos. Ahora en el verso 11, ya les habían entregado a ciertos habitantes de Jerusalén algunos caballos para dedicarlos al sol, ¿verdad? Y poderlos sacrificar. Entonces Josías se dio cuenta de ello y los quitó. Verso 12, Julieta. Derribó además el rey los altares que estaban sobre la azotea de la sala de Acaz, que los reyes de Judá habían hecho, y los altares que había hecho Manasés en los dos atrios de la casa de Jehová, y de allí corrió y arrojó el polvo al arroyo del Cedrón. Muy bien. Bueno, cada uno de los habitantes tenía altares en la azotea. ¿Usted conoce cuáles son las azoteas? Sí. Sí, son como pisos y sus paredes no tienen. Sí, señor. Muy bien, como las terrazas. Sí, bien. Entonces, Josías derribó los altares que estaban en las azoteas, porque habían altares en las azoteas. Entonces dijo Josías, eso está muy mal, porque él estaba basándose ante la Biblia y ante la obediencia de Dios. Entonces, él dijo, está mal, y derribó todos los altares que se encontraban en la azotea. Ya vamos terminando. Verso 13, Cristel. Señor, yo puedo el otro. ¿Cómo se Claro. puede repetir solo por internet? Se está trabando. Bueno, ¿quién me acaba de pedir ahorita un verso? ¿Ana o Daniela? Ana Valesca. ¿Quién? Bueno, entonces, Cristel 13 y Ana 14. Bueno, adelante, Cristel, versículo 13. Asimismo, profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén, a la mano derecha del monte de la destrucción,
los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado a Astoret, ídolo abominable de los sidonios, a Kenos, ídolo abominable de Moab, y a Milcom, ídolo abominable de los hijos de Amón. Bueno, muy bien. Ídolos abominables, dice. Eran ídolos abominables para los hijos de Amón. ¿Quién eran los hijos de Amón? Josías, ¿verdad? Josías sintió abominación por estos ídolos. Pero recordemos que Josías pudo decir muy bien, entonces adoremos, ¿verdad? A estos ídolos. ¿Qué es abominar? ¿Abominación? ¿Qué es eso? Repugnar, no querer, no aceptar. Eso es abominación. O sea, es algo que no aceptas, no acepta por ningún motivo, es algo que no quieres, es algo que es repugnante o que no le gusta. ¿Me entiende? Entonces, Josías quitó y quemó los ídolos de Moab y de Amón. Y ahora, si recordamos por qué dice ídolos de Moab y Amón, ¿quién dijimos que era Amón? El antiguo rey. Ajá, ¿papá de quién? Papá de Isaías. Papá de Isaías. ¿De Isaías? ¿Estamos hablando de Isaías o de Josías? De Josías, perdón, señor. Bueno, entonces, como él era el antiguo rey, pues había una imagen, una estatua de él, ¿sí? Y que todavía ellos adoraban a esa imagen, a la imagen de Amón, ¿sí? Que era uno de los ídolos para Jerusalén. Pero Josías no lo permitió. No permitió y abominó eso y dijo, no debemos de adorar, y mucho menos a mi padre, ¿verdad? O a Moab, que era uno también, que fue uno de los reyes de Jerusalén. Entonces, él quitó y quemó los ídolos. Nosotros en esta imagen podemos ver cómo están jalando o tirando para que este ídolo que está ahí, ¿ustedes ven la imagen? Sí, señor. Bueno, muy bien. Entonces, eso es lo que nos enseña el verso 13. Estamos todavía estudiando lo que realmente hizo Josías en forma de obediencia a Dios. Vamos entonces con el versículo 14. Ana. ¿Puedo yo uno, por favor, señor? Usted es el 15. Va, adelante, Ana. El 14 es Valesca. Ah, bueno, 14, sí. Valesca. Ana, Valesca, ve. Y quebró las estatuas y derribó las imágenes de acera y llenó el lugar de ellos de huesos de hombres. Muy bien, quebró las estatuas, dice. Y llenó de huesos el lugar, porque en realidad lo que ellos estaban haciendo no estaba correcto. ¿Por qué creen ustedes en señal de que llenó de huesos el lugar? Porque estaban muertos, ¿sí? Ellos no estaban vivos. ¿Por qué estaban adorándole a ídolos muertos? No pueden hacer nada. En cambio, nuestro Dios mandó a Jesús, a su único hijo, para morir en la cruz del Calvario, y lo mejor de todo ello, que resucitó al tercer día. Y Él sí está vivo. Nosotros ¿Cómo? Tengo una pregunta. ¿Y si todos nacimos de Adán y Eva? Todos nacimos de Adán y Eva, y ellos tenían la fe en Dios. ¿Por qué nos apartamos con diferentes dioses si los padres de cada región enseñaban a sus hijos sobre Dios? No todos enseñaban a sus hijos sobre Dios. Si se da cuenta, en esta época que yo les estoy hablando de Josías, no hubiera hecho nada de esto Josías si todos estuvieran haciendo la voluntad de Dios. Entonces aquí ya empezó a entrar la idolatría. Entonces los padres, como usted dice, ¿verdad? No les estaban enseñando a sus hijos, habían perdido
ese mandamiento o esa ley que tenía Dios en decir que iban a instruir a sus hijos. Y entonces ya se empezaron a dedicar y a centrarse en las cosas materiales, en el paganismo. Entonces fueron perdiendo la visión real. ¿Sí me entienden? Sí, señor. Si todos venimos de Adán y Eva, sí, entonces se empezó a evolucionar. Adán y Eva tenían un propósito, ¿sí? Y Dios les dijo, no van a comer del árbol del bien y del mal. ¿Y qué pasó? Lo hicieron. ¿Pero por qué? Porque Dios nos dio el libre albedrío. Si Dios no nos hubiera dado el libre albedrío, nosotros seríamos robots. Pero Dios no quería robots como hijos, personas que solamente estuvieran diciendo sí, y todo sí, sin tener la capacidad de pensar, la capacidad de elegir. Entonces, Dios quiere que nosotros le sirvamos, que nosotros le adoremos, que nosotros le amemos por nuestra propia voluntad. Porque nosotros así lo decidimos. Porque nosotros así lo queremos. Por eso nos dio libre albedrío, para elegir. Y no todos eligen, otros lo rechazan. No todos toman el camino correcto. Unos se van a la derecha y otros se van a la izquierda, pero no el camino recto. Vamos entonces con el versículo 15. Aparte de eso, en la actualidad, ¿tienen a ellos como Adonai Baal? No le entiendo, no le entendí su pregunta. Que si en la actualidad hay personas que adoren a Baal o a Será. En la actualidad, yo que sepa, no. Ahorita ya hay otras religiones. Han surgido varias religiones. Entre ellas está el Islam, en donde ahora adoran a Mahoma. Entonces han surgido, la sociedad ha evolucionado. Adoran a Buda. Versículo 15. ¿Lo puedo leer yo, señor? Sí. Y ella les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Decid al varón que os envió a mí. ¿Dónde estaba leyendo? Señor, ¿puedo leerlo yo? Señor, ¿puedo leer yo el 16? A ver, permítame. Mayafer, ¿usted leyó el versículo 15? Sí, señor. ¿De qué capítulo? Yo tengo otro acá. ¿De qué capítulo? 2 de Reyes 22, 23. No. A ver, ¿quién dijo que no había leído? Yo, señor. A ver, adelante, versículo 15. Bueno, usted 16. Igualmente el altar que estaba en Bet-El y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pescar a Israel. Aquel altar y ese lugar alto destruyó y lo quemó y lo hizo polvo y puso fuego a la imagen de Acera. Bien, 16. Bueno, en el versículo 15, él destruyó y quemó el altar de Betel, ¿verdad? Que era un altar pues dedicado a todos los ídolos, a todas las imágenes, era un altar idólatra. Entonces, Josías se deshizo, destruyó y quemó este altar. Versículo 16, ¿a quién le tocaba? Yo quiero leer el 17. Señor, ¿puedo leer yo el 16? Ya le había dicho que sí. Vamos, adelante. ¿A mí, señor? Sí, es que yo no puedo ver los nombres, mi amor, porque tengo la pantalla aquí. Cuando Josías regresaba, vio los sepulcros que estaban allí en el monte
mandó sacar los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminarlo conforme a la palabra del Señor que había profetizado el varón de Dios. Gracias, muy amable. A ver, María, vuelvo a leer el 16. No le puedo dar el 17 porque ahí nos quedamos en el 16. Y se volvió Josías y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminarlo conforme a la palabra de Jehová que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto. Muy bien, ahí dice conforme a la palabra de Jehová. Bueno, en el verso 16 nosotros encontramos que Josías sacó y quemó los huesos de los sepultados, ¿verdad? De todos los muertos, y que los lanzó a los altares dedicados a los ídolos. Esto de manera como rechazo ante lo que el pueblo estaba haciendo. Si nosotros vemos en 2 de Reyes 23, 5 al 16, podemos encontrar estos versos y las actuaciones que hizo Josías en forma de obediencia a Dios. ¿Por qué? Todo inició porque él leyó la ley el libro de la ley, se rasgó los vestidos porque él vio que estábamos mal ante los ojos de Dios y que el pueblo efectivamente no estaba haciendo bien. Entonces él empezó a tomar acciones durante su reinado y empezó a realizar estos hechos, ¿verdad? Para poder llevar a cabo su obediencia ante Dios. Entonces, nos damos cuenta, mis niños, que a pesar de que Josías había iniciado con su reinado a los 8 años, siguió y se mantuvo en el reinado, llegó a los 8 años y llegó a los 18 años, empezó a darse cuenta y vio que el pueblo estaba mal ante Dios. ¿Y qué hizo? Él no se quedó con los brazos cruzados, él no dijo, bueno, que sigan haciendo lo que quieran hacer. Él tenía el poder de cambiar la situación y lo hizo, ¿sí? Él hizo lo que tuvo que hacer para obedecer a Dios. Entonces, muchas veces nosotros estamos dispuestos a dejar nuestras comodidades para obedecer a Dios. ¿Qué tan grande es nuestra obediencia a Dios? Es que, Señor, esto que yo hago, yo sé que está mal, pero es que me beneficia. Por ejemplo, ¿verdad? En un negocio, yo les cobro mal, yo sé que eso está mal, yo les cobro mucho más de lo que debe de darme el cliente, eso está mal, pero me beneficia, yo tengo más dinero. ¿Qué tanto está usted dispuesto a obedecer a Dios? ¿Qué tanto estamos dispuestos a dejar nuestra comodidad para obedecer a Dios? Es difícil y conforme vamos creciendo, vamos encontrando o nos vamos topando con circunstancias en donde realmente Dios pone a prueba nuestra obediencia y pone a prueba nuestra fe. Cada uno de nosotros vamos a ser probados en obediencia y vamos a ser probados en fe. ¿Estamos dispuestos a hacerlos? ¿A ser obedientes? Bueno, hagamos una autoevaluación. Hagamos una autoevaluación. ¿Qué tan obedientes nosotros somos, queremos ser o vamos a ser ante la presencia de Dios? Entonces, esta fue nuestra historia bíblica, mis niños.
Que Dios los bendiga. El día de hoy hablamos sobre el rey Josías. Vean, yo les voy a decir algo. Antes de que se me olvide, quiero que me presten muchísima atención. La historia del rey Josías, en su contexto, está en el capítulo 21, 22 y 23 de Josías, de Segunda de Reyes. En esos capítulos lo encontramos. Pero usted no va a copiar los 3 capítulos. Entonces yo le voy a mandar a usted el PDF para que usted pueda copiar lo que yo le coloqué ahí, pero, vea pues, pero para el examen usted debe de tomar en cuenta estos capítulos, porque yo no se los puse para que ustedes lo copiaran porque es mucho, pero lo tienen escrito en el PDF porque pues pueden venir preguntas para el examen de eso. No sé si me entienden. ¿Puedes repetir? Mejor. No, señor. A ver, no les entendí, disculpen. Señor, disculpe. Señor, ¿le puede volver a repetir? Otra vez? Ok, lo vamos a volver a repetir entonces. ¿Saben qué? Les voy a compartir pantalla, a ver si puedo. Señor, Manda. ¿va a mandar usted PDF del contenido de educación cristiana? Tenía una pregunta. Y si por alguna razón van a dejar nuestra tarea el 6, disculpe. Que no puede, dice. No, que si por alguna circunstancia no podemos. Entonces me lo trae el otro viernes, si es que tiene una justificación. Bueno, vean pues, yo les voy a leer porque no estoy conectada de este dispositivo. Vean, la hoja de PDF dice, hoja de trabajo, vamos a ver, hoja de trabajo número ¿qué? Uy, ahí se me fue. Es hoja de trabajo número 4, yo puse número 8 pensando en el mes. Y dice, contenido, Josías sigue las instrucciones de la palabra de Dios. Después dice ahí, palabra de Dios. La palabra de Dios es guía. Entonces, aquí nosotros encontramos, vamos a ver si me encuentro. Ahí está. Encontramos un contenido de acá para acá. Es un contenido bastante pequeño y son los versos, solamente lo que Josías hizo en los versos. No están escritos los versos completos. Aquí es un pequeñísimo resumen de lo que hizo Josías en su reinado. Entonces, ahí dice, Segunda de Reyes, capítulo 21, versículo 19, capítulo 22 y 23, solamente como referencia en donde se encuentra esta historia, como referencia, ¿me entienden? O sea, que usted no va a copiar eso, solo es como referencia. Usted solo va a copiar lo que está en el contenido. No sé si usted tiene a la mano ahí el grupo, se lo voy a mandar en este momento y si puede verlo, pues estaría excelente. Entonces, cuando yo vaya a hacer el examen, voy a tomar aspectos del capítulo 22, del capítulo 23, del capítulo 21, o sea que usted tiene que leerlo, ¿sí? Porque pueden venir preguntas de esos capítulos. No sé si ahora me entiende. Pues soy muy mala explicando. Bueno, entonces verifique por favor, en este momento le envié el PDF, si usted tiene a la mano su... Cargando, señor. Yo ya lo vi, señor. Es uno que dice tercero PDF, uno que dice cuarto bloque. Cuarto bloque. Tercer bloque. Bien, entonces lastimosamente pues ya no pudimos recibir los demás cursos, pero yo quiero pedirles de favor que comprendan. En primer lugar, el tiempo no nos da y entonces yo voy a tener que pedirles a ustedes que se conecten estos viernes, el viernes 6 y el viernes 13. Para recibir clases. Estos 2 viernes nos vamos a conectar para recibir clases, ¿de acuerdo?
Entonces, yo les suplico y les pido, recordemos que pues nuestro ámbito de trabajo, nuestros días estudiantiles es de lunes a viernes. Y si ustedes no reciben clases los viernes es porque nosotros los docentes recibimos los trabajos y pues se nos ocupa tiempo en realidad estar calificándolos. Entonces, el día viernes nosotros vamos a recibir clases de las 8:30, ¿de acuerdo? Por lo menos 1 hora o 1:30. Y lo vamos a hacer el viernes 6 y el viernes 13. ¿Qué manda? Una pregunta, ¿y por qué no lo que hace sería que recibiéramos nuestras clases en la tarde para poder ocupar un poquito más de tiempo? No, en la tarde no, porque yo trabajo en la tarde en el ciclo básico. Tengo otras ocupaciones, entonces en la tarde no. El viernes en las mañanas los voy a ver ahora, ¿de acuerdo? Entonces, ahora sí, mis chicos, aquí a las 8:30. Gracias. Adiós, conecta el chat para escribir adiós. Adiós, señor. Gracias, Julieta. Ahí está el chat. Muy bien. Ahí está, para que usted pueda despedirse de la manera correcta para evitar contratiempos. ¿A mí no me da? A mí no me da, señor. Y no me da, señor.